Un saludo a todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan por este medio como es YouTube. Hoy estamos transmitiendo desde la ciudad de Medellín. Somos los pastores Carlos José, Indira Vega. Pastora, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, pastor, y un saludo muy especial a todos nuestros oyentes y a todos nuestros seguidores que declaramos que a partir de hoy van a ser bendecidos por esta palabra que va a ser compartida vez tras vez, palabra fresca, maná del cielo, para que haya crecimiento, para que haya avance como esos hijos del reino que somos. Así es. Hoy es nuestro primer programa de Cielos Proféticos. Este es un programa que está diseñado para desenmascarar las obras del enemigo principalmente, pero también para que todo aquel que nos escucha a través de este medio realmente encuentre libertad en su vida. Juan 8:31 nos habla que cuando escuchamos la verdad hay realmente libertad en nosotros y estamos queriendo decirle que estamos viviendo tiempos muy difíciles hoy en día dentro de un mundo supremamente convulsionado, con mucha desesperanza sembrada en los corazones de la gente y nosotros como pastores vemos cada día más familias destruyéndose, matrimonios acabándose, hijos en drogadicción y realmente y eso es lo que quiere el enemigo porque él solo vino a robar, a matar y a destruir, esa es su misión. Entonces, tú que nos estás escuchando, quiero decirte que Dios quiere que vivas en plena libertad y que no estés bajo el yugo de nadie. Así que esperamos que este material sea de gran ayuda para usted y que pueda encontrar la libertad que tanto necesitas. Amén. Entonces comencemos. Este es nuestro primer programa de Cielos Proféticos, pastor. Entonces iniciemos. Hoy queremos titular esta enseñanza como las consecuencias de desobedecer o el desobedecimiento, ¿correcto? Empecemos con la palabra en Génesis 3:1-24. Yo creo que esta es la palabra base de esta enseñanza. Génesis 3:1-24, ¿qué puede decir? La palabra del Señor dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comeréis de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, así es. Esta es la palabra que tenemos para hoy. Yo quiero orar por ti en este momento. Oramos por cada uno que nos está escuchando en este momento, porque todo velo empieza a caer en el momento que estés escuchando esta enseñanza. Oramos para que el Espíritu Santo, ahí donde tú te encuentres, en la casa, en el trabajo, donde estés, donde nos estés escuchando, realmente venga libertad a la vida de cada uno. Este es el momento para que tú le pidas al Señor que lo que estás escuchando sea realmente edificante para tu corazón, para tu vida. En el nombre de Jesús colocamos esta palabra en las manos de Él. Amén. Amén. Entonces, al escuchar esta palabra en Génesis 3, ¿cierto? Nos damos cuenta que la pauta, ¿cierto? Es que empiezan a ocurrir una serie de maldiciones por causa del desobedecimiento que hubo en Adán y Eva, ¿correcto? Entonces, ahí surgen maldiciones que recayeron literalmente a partir de ese momento sobre toda la humanidad, ¿sí? Entonces, en primer lugar, vemos acá que la palabra inicia, y es lo que nos causa como curiosidad también, nos inicia diciéndonos y alertándonos sobre la astucia de la serpiente, porque habla en Génesis 3 acerca de que la serpiente era astuta, ¿cierto? Entonces, yo quiero que usted sepa que el enemigo es un ser astuto, ¿cierto? El enemigo, Satanás, es un ser astuto que existe, claro está, y que quiera como dé lugar la destrucción de cada persona. Él odia al ser humano, él odia a la mujer, odia al hombre, y eso es lo que quiere, destrucción a como dé lugar. Entonces, yo quiero dejar claro aquí que el enemigo, ante todo, es un ser creado por Dios, ¿correcto? Pero primeramente Dios no lo creó con maldad. En sus inicios él no fue llamado Satanás, ¿cierto? Él no fue llamado ni diablo, sino su nombre inicial fue Luzbel, ¿cierto? Y revisando aquí el significado de Luzbel, vemos que Luzbel, el significado es portador de luz o ausencia de tinieblas, o también es llamado estrella de la mañana, ¿correcto? Ese es el significado de Luzbel. Luzbel fue el primer nombre que Dios le dio a lo que hoy llamamos o lo que conocemos como Satanás, ¿cierto? Ya viene después de su caída, de Satanás, después de la caída de Luzbel, Dios le cambia el nombre, ya no lo llama Luzbel, sino que lo llama ya literalmente Satanás, y el significado de Satanás es adversario. Ese es el significado correcto, adversario. Entonces vemos que acá eso lo habla también Isaías. Dirijámonos a Isaías. Isaías 14, desde el versículo 12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra,
tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Entonces fíjese ahí que originalmente él fue creado bueno, ¿cierto? Fue un ser creado bueno y todo lo que Dios creó fue bueno, ¿cierto? Pero todo lo que Dios creó, yo quiero que usted sepa que todo, absolutamente toda la creación tiene voluntad o lo que llamamos también libre albedrío, ¿correcto? Efectivamente, pero yo quisiera como agregar algo con respecto al adversario que es Satanás, que él realmente quiere la destrucción de los hijos de Dios. Él realmente quiere la destrucción de los que han tomado la decisión de caminar con el Señor y no solamente de los que han querido tomar la decisión de caminar con el Señor, sino esos comprometidos, esos obedientes, esos que quieren dar un paso hacia la obediencia, la santidad, hacia la justicia, ese camino angosto del que habla la palabra. Son esos a los que Satanás quiere ver acabados. Entonces es ese adversario del que estamos hablando. Y como leíamos en la palabra, incluso Génesis 1:31 dice que Dios todo lo hizo bueno, todo lo hizo bien. Incluso al mismo Luzbel lo hizo bien, incluso al mismo Luzbel lo hizo como ese querubín encargado de la adoración. Sus mismas vestiduras, como la palabra nos enseña, eran luz, por eso era lucero, ese lucero de la mañana de que habla Isaías 14. Pero ese corazón por cuenta de las contrataciones se desvió. Por causa de ese corazón que tenía se corrompió ese ángel. Entonces es lo mismo que busca ese adversario hoy con nosotros, que nuestro corazón también sea corrompido. Así es totalmente cierto, pastora, y sobre todo es que otra cosa que hay que recalcar es que estábamos hablando que todo tenía voluntad, ¿correcto? Entonces, Luzbel también tenía su voluntad, al igual que los ángeles tienen la voluntad. Él tuvo la voluntad de seguir por el camino correcto o decidir no hacerlo, ¿correcto? Entonces, y sabemos que optó por la segunda, ¿cierto? De enaltecerse, de decir, yo puedo estar por encima de Dios, yo puedo usurpar el trono de Dios, ¿cierto? Bien osado el tipejo ¿cierto? Entonces él pudo optar por dos opciones, pero optó por la segunda, de estar en contra de Dios, volverse contra Dios y enaltecer su corazón, ¿cierto? Eso es lo que habla la palabra. Y tú lo acabas de decir, pastora, es en Génesis 1:31, cómo Dios creó absolutamente todo bueno. ¿Qué dice en Primera de Timoteo 4:4? Vamos a ver qué dice ahí, porque ahí también nos dice acerca también nos da como pautas de lo que hay ahí con Satanás. Dice la palabra del Señor, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. No, correcto. Entonces, para que no nos quepa ninguna duda, y la misma palabra lo dice, que todo Dios lo creó bueno, ¿cierto? Nada que él hizo, nada que lo que él creó, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en lo espiritual, ni en lo celestial, ¿cierto? Fue hecho malo, ¿cierto? Todo lo hizo bueno, ¿correcto? Entonces, bien, seguimos. Entonces, el diablo siempre va a querer, y esto es muy claro decirlo, siempre va a querer imitar las cosas de Dios para engañar, ¿cierto? Él siempre va a ser un imitador de las cosas de Dios, de los diseños de Dios, de las palabras de Dios, siempre va a ser eso. Entonces, aquí en el capítulo 3 vemos cómo la serpiente le habló,
¿cierto? Porque vemos que la serpiente le habló al espíritu o a Eva, ¿cierto? Al espíritu de Eva, imitando o tomando las mismas palabras que Dios había dicho, ¿cierto? Y vamos a ver ahorita más adelante cómo Eva empieza a agregarle ciertos apartes a la escritura o a la palabra, ¿cierto? También quiero recalcar que Satanás es espíritu, ¿cierto? Nosotros también somos espíritu. Nosotros somos un espíritu con un alma, con un cuerpo. Hago un paréntesis acá porque el espíritu es la conexión que tenemos con Dios, ¿cierto? Y el alma, para que lo entendamos mejor, es como el decodificador de lo que hay en la tierra como lo que hay en el cielo. Entonces, sin ese alma sería como que no podemos vivir en la tierra, ¿cierto? Entonces es como ese decodificador que nosotros tenemos, que Dios colocó en nosotros para que nos pudiéramos mover tanto en la tierra como también en lo espiritual, ¿vale? Entonces nosotros somos un espíritu, Satanás es un espíritu, pero quiero agregar que nosotros somos un espíritu superior al enemigo. Somos un espíritu superior. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el rango espiritual nosotros estamos por encima de Satanás. Satanás es un espíritu inferior, ¿correcto, pastora? Así es. Es que incluso en Génesis la palabra dice que el Señor nos dio posición de señores o de gobernadores sobre toda la creación. Uh-huh. Porque el Señor cuando crea a Adán le dice que enseñoree sobre toda la creación, enseñoree sobre todos los animales. Era señor, era gobernador. Y fíjense que también que esta categoría o esta posición no se la dio a los ángeles, sino al hombre. Entonces es por eso que confirmo, reafirmo lo que el pastor está diciendo. Nosotros somos superiores a Satanás. Lo que ocurre es que no nos han enseñado esa posición que tenemos en Cristo. La desconocemos, no la sabemos, o peor aún, no lo hemos creído, no hemos creído esta verdad, porque es una verdad que el Señor nos ha dejado, y no es solo una verdad, es una posición, es un arma también que tenemos, porque si nosotros tenemos clara la revelación de que somos superiores a Satanás, para derribar y para deshacer y destruir todas las artimañas del infierno, no le daríamos tanto derecho legal a las tinieblas. Así es, pastora, y eso es muy importante decirlo y recalcarlo a cada quien que nos está escuchando en este momento, porque Satanás es un ser que trabaja con miedo, y el miedo es un arma poderosa para él, porque con el miedo él paraliza a la gente. Es un arma que él utiliza constantemente, todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, tomando el tema nuevamente, Satanás es un ser inferior a nosotros. Eso sí que quede completamente claro. Nosotros somos un espíritu superior. En el rango espiritual estamos por encima de él. Entonces nosotros poseemos ese espíritu superior con total ventaja, ¿cierto? Sobre el enemigo. Y la pregunta aquí sale a relucir una pregunta. ¿Cómo conseguimos estar en ventaja en él, ¿cierto? ¿Cómo cree usted, pastora, que podemos estar en ventaja con él? Bueno, hay varios aspectos que se deben tener en cuenta. Uno, si yo camino en santidad, estoy en ventaja de Satanás. Si yo estoy alineada con el reino en la palabra, caminando en justicia, caminando en verdad, en obediencia, sujetándome a la autoridad, eso permite que Satanás tenga que retroceder. Si esas premisas yo las vivo en el día a día, es decir, que no solamente sea un hablar, sino un vivir, Satanás tiene que empezar a retroceder en mi día a día. Así es. Entonces, otra cosa que quiero anotar también es que lo que estaba hablando la pastora es correcto, pero también quiero añadir que podemos estar en ventaja cuando estamos en todo momento llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es fundamental en esto, es fundamental.
El Espíritu Santo no puede faltar en nuestra vida. Usted y yo, quien nos está escuchando, somos templo del Espíritu Santo, y cuando tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, el enemigo no puede estar. La escritura, la palabra habla de que las tinieblas no comparten la luz y la luz no comparte las tinieblas de ninguna manera, y son más poderosas la luz que las tinieblas. Cuando usted entra a un cuarto oscuro y prende la luz, ¿qué pasa con las tinieblas? Huyen, definitivamente huyen. Entonces, cuando tenemos al Espíritu Santo, que es luz en nosotros, ¿cierto? Definitivamente el enemigo no tiene nada que hacer con nosotros, nada que hacer, querido hermano. Entonces, otra cosa que quiero anotar es que cuando no estamos en la carne, ¿qué quiero decir eso? Cuando realmente sabemos que somos templo del Espíritu Santo y que quien gobierna es el Espíritu en nosotros, y es nuestro Espíritu quien gobierna nuestra vida y nuestro corazón, y no la carne, no nuestros deseos pasionales, no nuestras emociones. O sea, como la parte almática no es la que gobierna nuestra vida, sino es el Espíritu. Es cuestión de prioridades. Es cuestión de prioridad. Cuando yo decido y cuando tomo una determinación en mi vida que ya no gobierna mi carne, ya no gobierna mi alma, mis emociones, sino que gobierna mi espíritu y el Espíritu Santo que hay en mí, ¿cierto? Definitivamente algo tiene que suceder en mi vida. Algo tiene que estar pasando ahí, ¿correcto? Entonces, la carne ya cambia de lugar, ya no está en primer lugar como antes estábamos, ¿cierto? Sino ya pasa a un tercer plano, ¿cierto? Ya la carne ya toca doblegarla, ya toca crucificarla todo el tiempo, porque la carne que no quiere, la carne no quiere orar, la carne no quiere sino dormir, quiere pereza, quiere comida, ¿cierto? Y la carne hay que estarla doblegando todo el tiempo, ¿vale? Entonces, retomando el tema, el diablo es un imitador, ¿cierto? Es un usurpador, es un mentiroso, ¿correcto? Él no es creador de absolutamente nada, ¿cierto? Pero él hace creer a la gente que él es creador de las cosas, que él tiene un cierto poder de creación, y él no tiene ningún tipo de creación. Él no tiene ningún poder de crear absolutamente nada. Todo lo creó el Altísimo, todo lo creó Dios, ¿cierto? Todo lo creó bueno, ya lo habíamos leído, ¿cierto? Entonces yo quiero hacer algo aquí, pastora, ¿qué hacen los brujos y los hechiceros? Si Satanás es un usurpador, si Satanás es un mentiroso, si es nuestro enemigo, ¿quiénes son los hechiceros y los brujos en este caso? Ellos vienen a ser los profetas de Satanás, correcto, los emisarios o las herramientas que Satanás tiene aquí en la tierra para establecer su reino y para que todo lo que él quiere hacer de maldad sea establecido aquí en la tierra. Correcto. Satanás necesita a hombres de carne y hueso para establecer su reino, para establecer sus planes, así como Dios necesita hombres y mujeres de carne y hueso para que el reino de Dios sea establecido, para que el reino avance, para desatar milagros, maravillas y prodigios. Asimismo, Satanás necesita de brujos, de hechiceros, de santeros, de satanistas, para que el reino de las tinieblas se establezca aquí en la tierra. Esos son los brujos. Son como esas herramientas que Satanás tiene para su reino. Así es, eso es correcto. Entonces, literalmente los brujos y los hechiceros se convierten en lo mismo que es él, mentirosos, usurpadores, ¿cierto? Porque sabemos que Dios es un Dios de diseños, y Satanás, como no es creador de nada, lo que hace es usurpar aquellos diseños que Dios creó, y lo que hace es para engañar. Esa es la herramienta, que usa Satanás para engañar a la gente. Entonces, ellos hacen creer que vienen de parte de Dios, ¿cierto? Dice la palabra que muchas veces el enemigo se puede presentar como ángel de luz, ¿correcto? Igual los brujos y hechiceros hacen creer a la gente que vienen de parte de Dios, ¿cierto? Usando el nombre de Dios en vano. ¿Para qué? Para hacer sus trabajos, para soltar maldición sobre las personas, ¿cierto? Creyendo que son, ¿cierto?, usados por Dios, pero es totalmente equivocado lo que están haciendo, ¿vale? Entonces, si usted realmente quiere saber algo de acerca del mundo espiritual, ¿cierto?, la única manera de saberlo es a través del Espíritu Santo. Es la única manera, es lo que Dios tiene para nosotros, porque cuando Jesucristo
ascendió a los cielos, ¿qué fue lo que dijo? Ahí les dejo mi espíritu, ¿cierto? Quien es nuestro consejero, quien es nuestro ayudador, ¿cierto? El Espíritu Santo es el que nos va a decir, el Espíritu Santo es el que nos va a contar, el que nos va a revelar. El Espíritu Santo es el que revela literalmente la mente de Dios a nosotros, ¿cierto? Es el que trae revelación, es el poder. El Espíritu Santo en griego significa dunamis, ¿correcto? Y dunamis, ¿qué significa? Dinamita. Entonces esa es la dinamita que nosotros tenemos, el Espíritu Santo en nosotros, morando en nosotros. Entonces Él nos va a dar la respuesta correcta, literalmente. No nos lo va a dar ni un brujo ni un hechicero, sino es el Espíritu Santo de Dios. Así que la serpiente es astuta para engañar, ¿correcto? Eso es básicamente, la serpiente es astuta para engañar. Entonces, ahora bien, yo quiero tocar algo muy importante, pastora, y es que el mundo espiritual tiene un factor fundamental y ese factor se llama la voz, ¿cierto? Satanás engañó a través de la voz. Para Dios es importante la voz o el sonido, ¿correcto? Y aunque el hombre y la mujer estaban en el Edén o en el huerto del Edén y tenían voluntad propia, ¿cierto? No supieron identificar la voz correcta, ¿cierto? Al no hacerlo, la serpiente, o sea, el enemigo, logró cambiar el orden que Dios había establecido, que era vivir en el Espíritu. Y algo aquí fundamental. Usted, y en la palabra lo dice, que en el Edén, en el huerto del Edén, estaba el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Cuando se refiere al árbol del conocimiento del bien y del mal, literalmente está hablando acerca de la voluntad. Hay dos caminos, o el bien o el mal. Y el hombre, por el libre albedrío, escoge hacer el bien o escoge hacer el mal, ¿correcto? Entonces, aquí, ¿a qué voy yo? Dios, vuelvo y repito, usó al hombre o hizo al hombre con total libertad de escogencia, con libertad de escoger o hacer el bien o hacer el mal. Entonces, Él quiere que siempre escojamos lo que Él estableció, los designios, los estatutos o los mandamientos que Él estableció para nosotros. Él quiere que hagamos sus mandamientos y que hagamos su voluntad específicamente. Eso es lo que Él quiere, que nosotros seamos obedientes a Él, porque Él nunca va a querer hacer cosas o nunca nos va a querer decir cosas para hacernos daño, jamás, jamás, jamás. Entonces siempre tenga claro, quien nos está escuchando en este momento, que Dios siempre te va a querer que tú estés bien, que estés prosperado, que estés cada día avanzando. Eso es lo que quiere Dios para tu vida, ¿correcto? Entonces, literalmente al cambiar ese orden, donde el espíritu gobernaba y no el alma o la carne, lo que hizo fue literalmente sacarlos de esa sobrenaturalidad. Al momento de caer Adán y Eva y comer de ese fruto prohibido, literalmente ellos salieron de lo sobrenatural, salieron del espacio de Dios, salieron del entorno donde Dios los había colocado y literalmente en ese preciso momento cayeron velos espirituales a la vida del hombre. Hubo maldición en ese momento. Empezó a haber maldición. Y ahí en Génesis 3 nos habla que primero maldijo a la serpiente, después maldijo a la mujer, y después hubo maldición sobre el hombre, y después hubo maldición sobre la tierra, ¿cierto? La serpiente lo que hizo fue sembrar en el hombre que también podía enaltecerse, también podía ser Dios o estar por encima de Dios, ¿cierto? Comiendo de ese árbol prohibido, ¿correcto? Así es, así es. Realmente lo que Satanás quería era destrucción sobre los que Dios había puesto para enseñorear y gobernar. Y lastimosamente ahí perdemos, ahí se nos es usurpado esa autoridad, ese gobierno por causa de la desobediencia de Adán y Eva. Que no supieron ejercer esa autoridad que Dios les había dado, no supieron ejercer esa posición de autoridad que Dios les había dado. Entonces, qué lástima porque se pierde todo esto.
y pienso que muchos cristianos no saben que gracias a Cristo fue restituida esa autoridad, ese poder, esa posición de gobierno. Gracias a Cristo tenemos esa posición de autoridad nuevamente. Pero hay muchos cristianos que no lo saben, hay muchos cristianos que incluso mueren sin saber qué posición Dios les entregó o qué espíritu les entregó, un espíritu de poder, de autoridad. Entonces es hora de que tomemos nuestra posición, es hora de que nos paremos en la brecha y nos paremos delante de Satanás para decirle, la autoridad no está en ti, la autoridad está en mí, porque ese es el diseño de Dios, que yo tenga la autoridad. Así es, y la palabra misma habla de que Dios nos ha empoderado con un espíritu lleno de poder, ¿cierto? No de cobardía, ¿cierto? Dios no espera cobardes, porque la palabra también habla de que el reino de los cielos lo arrebatan ¿quiénes? Los violentos, única y exclusivamente, no los cobardes de ninguna manera. Entonces, en mi concepto personal, lo que siempre ha querido Dios es que su creación le obedezca. Siempre es lo primero para Dios, obediencia. Es lo que quiere Dios para nosotros, que lo obedezcamos. Dios no creó de ninguna manera robots espirituales, ¿cierto? O ninguna manera creó robots para que Él pudiera controlar, ¿cierto? Porque Dios no es un Dios que controla. Y eso es lo que nos ha dicho la religión, que Dios es un Dios que controla todas las cosas. Y eso está equivocado. Dios es un Dios que administra. Dios es un administrador de su creación y que le ha placido, escúcheme bien, darle al hombre parte de ese gobierno para que fuera bien administrado. Eso es lo que siempre quiso desde el comienzo con Adán y Eva, que ellos administraran todo lo que ellos tenían a su alcance. Ellos tenían todo a su alcance y podían comer de todos los árboles frutales y poderle darle nombres a los animales, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y quisieran bien su trabajo. Eso es lo que quería él. Pero literalmente ellos optaron por el otro camino, que fue la desobediencia. Entonces, sabemos de antemano que Dios ha establecido leyes, también decretos, instrucciones, ¿cierto? Y todo lo ha creado, ¿para qué? Para nuestro bien. Por eso Él abomina al rebelde, Él abomina totalmente al testarudo, Él abomina al que no atiende las instrucciones que Él ha dado. Si Él da instrucciones, es para nuestro bien, para que no tropecemos. Para eso son las instrucciones, ¿cierto? Entonces, el que reconoce la voz de Dios, el que reconoce y dice, ay, Dios me habló, Dios me dijo y me dijo que Dios me iba a prosperar en este negocio, y si Dios te lo dijo, mi hermano, pues es ahí, eso sí, no le quepa ninguna duda. Vendrán sonidos por otro lado, vendrán voces que tal vez te va a decir que no puedes, tal vez te va a decir que no tienes dinero, te va a decir de pronto que eso es totalmente equivocado, pero si Dios te lo dijo, tú tienes que hacerle caso, y hay algo que se llama fe, mi hermano. Si tienes fe, la fe significa que tú puedes lanzarte con toda confianza de que Dios te va a respaldar en cada decisión que tú vayas a hacer en los caminos de Él, ¿correcto? Entonces, ahora bien, si nos referimos nuevamente a Génesis 3, ¿cierto? Nos damos cuenta que Dios literalmente no toleró el haber desobedecido las instrucciones, ¿cierto? Él había dado unos parámetros para vivir en el huerto, en el jardín del Edén, y esos parámetros, pues como sabemos, no se llevaron a cabo, ¿vale? Entonces, Dios, primero que todo, también tenemos que decir que Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Dios es un Dios de orden, a Dios le gusta el orden, y donde usted no vea orden, ahí no hay Dios, ahí no está Dios, ¿cierto? Mientras que nosotros insistamos en hacer las cosas a nuestra manera, seguiremos faltándole a Dios. Seguiremos comiendo de ese fruto prohibido. Eso es, mientras que nosotros insistamos en hacer nuestra voluntad y no la de Él, ahí estamos comiendo del árbol prohibido una y otra vez. Y eso ha hecho la humanidad desde ese momento. Comer del árbol prohibido, hacer su propia voluntad antes que la de Dios, ¿cierto? Y yo quiero orar por ti en este momento, para que Dios
te guíe en esos pasos, te guíe en esas decisiones que tú estás en este momento tal vez pensando si lo haces o no lo haces, pero oramos para que encuentres el camino correcto, para que el orden de Dios se establezca sobre tu vida. Tú has estado preguntando porque, Señor, ¿qué hago? Estoy en esta situación, en esa circunstancia, no tengo dinero, no tengo trabajo, Señor, ¿qué hago? Y Dios te puede dar la respuesta, mi hermano o hermana. Dios te puede dar la respuesta que tú necesitas. Solamente es que tú eleves, ¿cierto?, tu corazón a Él y le digas: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida entera, yo te necesito. Es lo único que tú necesitas hacer, decirle a Él: te necesito, yo te necesito, Señor, que entres a mi vida, que entres a mi corazón. Y yo quiero en este momento para que aquellos que nos escuchan, de pronto es la primera vez que escuchan este tipo de temas, que Dios quiere algo contigo poderosamente. Dios quiere que tú seas ese instrumento de bendición, así como Él es bendición para nosotros. Él necesita instrumentos de bendición aquí en la tierra. Entonces, yo quiero que tengas claro que tú eres ese instrumento de bendición sobre el sector o la zona o la ciudad o el país donde tú nos estés escuchando. Dios quiere algo poderoso en tu vida. Y yo profetizo sobre tu vida en este momento que tú vas a ordenar tu camino, vas a ordenar tu vida, vas a ordenar tus cosas personales y tu vida marital. Tu matrimonio va a ser ordenado a partir de este momento. En el nombre poderoso de Jesús oramos porque toda tu vida, cada decisión esté fundamentada en Él en este momento. ¿Correcto? Amén. Y ya para terminar, yo quiero que hoy que sepas algo supremamente importante, y es que Dios quiere prosperarte en todas las cosas, ¿cierto? Y que vivamos correctamente ante Él. Dios es un Dios que sabemos que es un Dios justo, ¿cierto? Y da a su pueblo todas las herramientas para que cumplan ese llamado, ese propósito. Yo quiero que tú sepas que tú tienes un llamado en Dios, tú tienes un propósito en Dios, y que tú no eres un aborto de la vida, mi hermano. Aún antes de la fundación del mundo, Él te llamó, Él te nombró y Él te dio un llamado, una misión, un propósito en tu vida que Él quiere que tú cumplas acá. Si tú no te has ido de este mundo es porque necesitas hacer la voluntad de Dios, que eso te quede muy claro. El propósito de Dios para Adán y Eva era que guardaran el lugar, ¿cierto? Él les entregó ese lugar para que lo administraran correctamente, administraran sus recursos. Dios los colocó allí ¿para qué? Para que fructificaran, para que sojuzgaran, para que se multiplicaran sobre la tierra. Esa era la bendición sobre ellos que Dios había colocado. Amén. Entonces, algo bien interesante empieza a ocurrir acá en el versículo que dice el versículo 22 del mismo Génesis 3, que dice ese versículo 22 es bien interesante que lo toquemos en este momento, porque habla Dios diciendo: he aquí, dice, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, ¿correcto? He aquí, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. Fíjese que no dice ha llegado a ser como yo. Fíjese que no dice eso. Dice ha llegado el hombre a ser como uno de nosotros. Está diciendo Dios. O sea que Dios no está solo, mi hermano. Dios está. Ahí está. Son por lo menos, es más de uno los que está hablando ahí, ¿correcto? Como uno de nosotros. Y note que dice ha llegado a ser, no ha llegado a ser como yo, ¿cierto? Originalmente el hombre estaba diseñado para vivir eternamente, ¿cierto? La muerte no existía en ese momento antes de la caída, ¿cierto? Y al caer la muerte entró en el hombre, el pecado entró en el hombre, ¿cierto? Y ya era imposible que el hombre permaneciera en el huerto del Edén, ¿cierto? Ese era su espacio, era el entorno para que él viviera eternamente, y eso es lo que quería Dios originalmente, ese era el diseño original. Entonces literalmente el hombre optó por independizarse de Dios, optó por hacer su propia voluntad y no la de Dios, ¿cierto? Él optó porque él se proveyera a sí mismo y quiso que Dios ya no le siguiera proveyendo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ya le había desobedecido, ¿cierto? La tierra fue maldita en ese momento también.
y literalmente el hombre entró a depender de su trabajo y no de Dios, ¿correcto? Entonces quiero que entienda que al ser ellos expulsados, ya dependían de sus propias fuerzas, no dependían de Dios de ninguna manera. Pero querido, yo quiero que usted ahorita, en este momento, yo quiero que usted le dé gracias a Dios, porque usted está escuchando este programa y yo le digo a usted algo, yo le profetizo que usted va a ser restituido en su vida, que todo lo que el enemigo le ha quitado, que todo lo que el enemigo le ha arrebatado en su vida va a ser restituido. Si usted lee Joel 2.25, usted va a leer ahí que todo lo que la oruga, el saltón y el revoltón le arrebató, eso le va a ser restituido y aún más, mi hermano. Así que téngalo presente y arrebátalo en su oración. Yo quiero que lo haga hoy, ¿correcto? Entonces, vemos aquí para terminar que desde el mismo Génesis también vemos sombras de Cristo, ¿correcto? Porque dice el versículo 15, vemos que quien le iba a pisar la cabeza a Satanás venía de la simiente de una mujer. El mismo Cristo le aplastaría la cabeza a la serpiente, ¿vale? Ahora que usted que sabe que Cristo vino a darnos vida en abundancia, vino a restituir todas las cosas y vino también a dañarle literalmente la fiestecita a Satanás, vino a dañarle la fiestecita al enemigo. Claro que sí, no es solamente eso, vino como a arrebatarle a Satanás todo lo que él creía que era suyo. Entonces, Jesucristo vino a quitarle esa posición que Satanás creía que había ganado. Toda esa posición, esos privilegios que había usurpado y le había arrebatado a Adán en el huerto del Edén. Entonces Jesucristo vino a hacer una obra gloriosa, una obra perpetua, y fue a arrebatar todo eso y que ahora pertenece una vez más a los hijos de Dios. Así es, pastora. Y mire, le digo algo, quien me está escuchando en este momento, que aún Satanás se convierte en instrumento de Dios, ¿correcto? Mire lo que estoy escribiendo porque esto es bien poderoso para tu vida. Aún Satanás se convierte en instrumento de Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios soberano. Por encima de Él no hay absolutamente nada ni nadie y Él usa a quien quiera usar para bendecirnos. La palabra dice que Él convierte lo que había en maldición, lo convierte en bendición, ¿cierto? Eso dice la palabra. Eso es para gozarse, mi hermano, porque eso es lo que queremos nosotros. Tal vez reconocemos que hemos fallado, reconocemos que hemos pecado, reconocemos que hemos ofendido a Dios de muchas maneras. Pero Dios es un Dios que escucha, mi hermano. Dios es un Dios que escucha a quien se vuelve a Él. Si mi pueblo se arrodillare, si mi pueblo se humillare, yo me volveré a ellos y los escucharé y los atenderé, dice la palabra de Dios, ¿correcto? Entonces, yo quiero que este programa que estás escuchando en este momento haya sido de gran bendición, de gran ayuda, que realmente este programa les haya edificado su vida, que les haya dado aquellas herramientas, esos instrumentos que ustedes necesitan para su vida diaria, ¿correcto? Entonces, yo quiero despedirme en este momento diciéndoles que si les gustó el programa, por favor denles like, algún comentario, estaremos atendiendo los comentarios y vamos a seguir colocando temas interesantes. En la palabra hay temas muy interesantes que hay que tocar a profundidad y ese es nuestro propósito, tocar esos temas en cuáles son de interés para aquellos que nos están escuchando en este momento. Entonces nos despedimos, pastora. Muchas gracias por estar conmigo. Usted es una gran ayuda para mí y bueno, estaremos pronto nuevamente transmitiendo desde Medellín. Bueno, pastor, muchas gracias por haberme invitado y también a nuestros oyentes que van a empezar, yo declaro en el nombre de Jesús, a ser esos amigos. Vamos a levantar una comunidad en Cristo, una comunidad de reino, que es lo que Dios ha levantado en esta temporada, en estos tiempos. Cristianos de reino, cristianos de reforma, y eso es lo que buscamos.
que realmente se establezca el reino en nuestras vidas. Muchísimas gracias por escucharnos y declaramos cielos abiertos sobre sus vidas y suscríbase para que sigamos en contacto aquí por nuestro canal de YouTube Cielos Proféticos. Ok, bendiciones y hasta pronto.